Muy bien, muy buenas tardes. Con todos les saluda Jorge Sodero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean cada uno de ustedes bienvenidos al webinar El impacto del estado de emergencia sanitaria en la gestión de las contrataciones públicas, del programa de especialización en contrataciones del Estado organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa está alineado con las competencias indicadas por el OCE de los niveles básico, intermedio y avanzado para que logres la certificación. Con nuestra metodología y contenidos especializados podrás gestionar de manera eficiente los procesos de contratación pública, la solución de controversias, las obras públicas y el manejo del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. Muy bien, los invitamos a participar de nuestras clases, de nuestro inicio de clases de la especialización en contrataciones del Estado que inicia en el mes de abril. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y el Diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. Excelente. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de José Antonio Arredondo Cristóbal por un lapso de 45 minutos. Y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar mediante el chat. A continuación damos inicio a nuestro webinar El impacto del estado de emergencia sanitaria en la gestión de las contrataciones públicas, a cargo de José Antonio Arredondo Cristóbal, a quien tengo el gusto de presentar. José Antonio Redondo Cristóbal es auditor especialista en control gubernamental, contrataciones del Estado y control interno. Perito contable, se desempeñó como jefe del órgano de control gubernamental del Gobierno Regional de Arequipa y del Gobierno Regional de Huánuco en el año 2014, 2015 y 2016. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si se me escucha claramente, por favor? Sí, se escucha claramente, profesor. Muchas gracias. Eh, bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. El agradecimiento inicial a la Corporación de la Universidad Continental por permitirme en esta oportunidad comunicarme con ustedes y poderles alcanzar unas apreciaciones respecto del impacto con relación al estado de emergencia sanitario establecido por el Estado y la gestión de las contrataciones. Definitivamente el- la pandemia a partir de este virus del COVID-19 ha traído consigo diversos impactos y obviamente a nivel sanitario, que es el más importante. Sin embargo, las afectaciones en función justamente de poder aplacar los riesgos y mitigarlos de alguna manera, es que traen consigo que se adopten algunas políticas por el Estado para poder de alguna manera armonizar las contrataciones públicas en el aparato estatal. Sin embargo, hay un espacio en los cuales los gestores públicos van a tener que tallar de una manera directa, puesto que eh, va a corresponder directamente a lineamientos y políticas propias de cada organización frente a poder medir ahora en este 2021 cómo va a ser la gestión de sus contrataciones. Bueno, he tenido el gusto de estar invitado a
a esta plenaria, ya el encargado ha tenido a bien presentarme para poder discernir esto, rescatar tal vez algunos puntos como son el conocimiento y sobre todo la acreditación con el ISO 31000, que tiene que ver justamente con la administración de riesgos, ¿no? Este es uno de los puntos que se va incorporando en la gestión pública, puesto que los sistemas de gestión se están adoptando ahora al tratamiento público. No solamente el sistema de administración de riesgos, sino también el sistema de gestión antisoborno, que ya ha tenido su incorporación como una norma técnica peruana y a la vez ya se está otorgando puntaje, por ejemplo, en esta certificación a partir de las convocatorias a licitaciones públicas para obras, ¿no? Entonces, la inserción de los sistemas de gestión se van dando cada vez con mayor recurrencia frente al proceso y a las políticas de modernización de la gestión pública. Bueno, vamos a partir para enfocar esta implicancia y la afectación justamente del estado de emergencia frente a la gestión, rescatando algo. Cuando hablamos de gestión de las contrataciones, no estamos hablando únicamente de la operatividad de las contrataciones. Tomemos en cuenta que la operatividad ya está establecida en la ley, el reglamento y demás documentos técnicos que se va emitiendo para tal efecto por el OCE o por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ahí ya tenemos la operatividad y obviamente que hay una afectación a la operatividad, ¿no? Pero cuando hablamos de gestión, estamos hablando de algo más amplio. Esta amplitud de la gestión, ¿qué implica? En ver los resultados que va a tener. Pero el resultado, rompamos el paradigma que el resultado es que se adjudicó, no se adjudicó, quedó desierto. No. El resultado es el impacto que va a tener esa contratación frente al logro de los objetivos que tiene una organización. Entonces, el cúmulo de procesos de selección que pueda establecer una organización está enfocado al logro de un objetivo o al logro de varios objetivos. Entonces, ¿cómo va a tener la implicancia de esta gran paralización que tuvo la contratación pública en los diferentes niveles de gobierno? Definitivamente va a afectar al alcance de sus objetivos. La gestión engloba todo eso. Por eso vamos a ver que la gestión no es una isla. La gestión de las contrataciones, porque va a tener una afectación no solamente al Sistema Nacional de Abastecimiento al cual corresponde, sino a otros sistemas. Entonces, por ahí para empezar, entendiendo a qué nos referimos con gestión de las contrataciones. Para ello es necesario establecer cuántos sistemas administrativos tenemos. Vamos a empezar entonces por ello. A la fecha, nuestro país tiene 11 sistemas administrativos. Algunos más conocidos que otros. Así es. Algunos que no son solamente más conocidos, sino son muy necesarios y obligatoriamente necesarios para el funcionamiento de un organismo público. Hay algunos otros que algunas entidades sí las tienen, y hay algunas otras que han pasado desapercibido y tal vez en algunos casos, tal vez alguno de nuestros participantes se sorprenda de la existencia de alguno de ellos, porque no es muy conocido. Vamos a ver entonces a través de los nombres de estos sistemas administrativos. Hasta ahí podemos rescatar 7. Presupuesto público, las organizaciones las tienen. Tesorería, obviamente les es muy conocido porque si no, no podrían hacer los pagos a través de las cuentas interbancarias o en los pocos casos que hay ahora para pagar con cheque.
el endeudamiento público, de igual manera, contabilidad, si no, no podríamos ejecutar la fase del devengado, necesario para poder ir a la fase de girado y pagado. La programación multianual y de gestión de inversiones, tal vez el nombre nos suena un poquito raro y desconocido, pero muchos lo entienden de una manera muy práctica como inversión pública. Esa es la denominación muy práctica que utilizan como un sistema de inversión pública, pero en sí el nombre correcto es programación multianual y gestión de inversiones. El de abastecimiento, el directamente relacionado a las contrataciones públicas. Y ahí viene el séptimo, el de modernización de la gestión pública. Este sistema administrativo data del año 2002-2003, cuando entró el gobierno de Alejandro Toledo, después del gobierno de transición de Valentín Paniagua frente al destape de la corrupción de la década del 90. Desde ahí existe este sistema administrativo denominado modernización de la gestión pública, que ha traído una serie de cambios dentro del Estado y justamente como parte de esas políticas de modernización es la incorporación de los sistemas de gestión en el área pública. Ya habíamos hablado del sistema de gestión de riesgos, también podemos hablar del sistema de gestión por procesos, que ya se ha vuelto una norma técnica peruana de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? En el 2018 se da la norma técnica la norma técnica peruana de gestión por procesos. Bueno, y así tiene una serie, ¿no? Tiene ejes y pilares que se va a cumplir frente a la modernización pública o la modernización de la gestión pública. Por eso es que les mencionaba hace un momento que hay 11. ¿Pueden haber más? Sí. ¿Antes eran menos? Sí. Para quienes ya tienen algunos lustros dentro de la gestión pública, recordarán que antes no existía Servir. En mérito a la modernización de la gestión pública es que se ha creado Servir. Tampoco había las procuradurías, que es parte de uno de los sistemas. Estos se han ido incorporando en el tiempo, entonces puede ser que más adelante también existan algunos otros, o se eliminen algunos de los ya existentes. CEPLAN, que es el planeamiento estratégico, es el sistema, ¿no? Ahí está Servir, Defensa Jurídica del Estado, lo que hablábamos de las procuradurías. No todas las entidades tienen procuraduría pública. Y la de control. De aquí, tal vez ya dado los isotipos, vamos a poder relacionarlos. Por ejemplo, ahí tenemos a inversión pública que hablábamos, que es el nombre coloquial que se le da al sistema de programación multianual y de gestión de inversiones. Antes del INVIERTP era el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. Ha necesitado tener algunas modificaciones y tratamientos y ahora tenemos al INVIERTP. Antes del INVIERTP, el SNIP. Y antes del SNIP no existía este sistema administrativo, por ejemplo. También ha sido necesario su creación. Ahí tenemos al OCE, y ahora va a estar el Sistema Nacional de Abastecimiento como una oficina propia ya dentro del MEF, que siempre ha sido el órgano rector de abastecimientos. La Secretaría de Gestión Pública, CEPLAN, que se ha creado el año 2007, Servir, Defensa Jurídica del Estado, y tenemos a la Contraloría General de la República como ente rector del control. De este panorama actual de los 11 sistemas administrativos, frente a los logotipos e isotipos que tenemos a la vista, solo hay un órgano rector, que es la Contraloría frente al Sistema Nacional de Control. Todas las demás son oficinas, son organismos supervisores, pero no son los órganos rectores. En la siguiente lámina vamos a apreciar los 11 sistemas y ahí tenemos realmente a sus órganos rectores. De los 6 primeros, el órgano rector, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y al costado derecho tenemos
Las oficinas, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Tesoro Público, etcétera. Y ahí tenemos al abastecimiento, hasta ahora el OCE. Está implementándose el Sistema Nacional o la Oficina del Sistema Nacional de Abastecimiento. Todavía está ahí, porque aún tenemos a la fecha lo que rige como tope máximo de los abastecimientos, que es la ley y el reglamento de contrataciones. Estamos en todo un proceso de tener de alguna manera más afianzado el Sistema Nacional de Abastecimientos y se hará en su momento justamente ese traslado, ¿no? Porque ya vamos a ver en un momento cómo va a cambiar esto. La modernización de la gestión pública y el planeamiento estratégico, así como el sistema de gestión de recursos humanos, está a cargo de la PCM. Así es, la presidencia del Consejo de Ministros es el órgano rector de servir, que muchos lo relacionaban con el Ministerio de Trabajo, pero no es así. Servir depende de la PCM. Planeamiento de la PCM y el sistema de gestión pública a cargo de la modernización de la gestión pública a cargo de la PCM. El Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado a cargo del Ministerio de Justicia. Hasta ahí tenemos 10 órganos rectores, disculpen, 10 sistemas y se concentran como órgano rector principal al MEF. Por eso es que tal vez se pueden dar ustedes cuenta que entre presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad y abastecimiento hay un nexo, el CIAF. Y en abastecimiento hay un nexo, se hace CIAF. Y en inversión pública hay un nexo, el banco de proyectos con el CIAF y también con el SEACE. ¿Se dan cuenta por qué se puede compartir información? Porque todos tienen a un mismo órgano rector, que es el MEF. Así es. Y finalmente, al control a cargo de la Contraloría General de la República. Ahí tenemos una distribución y una muestra muy práctica de los 11 sistemas administrativos, sus órganos rectores a la fecha. Lo que vamos a analizar y comentar un poco es justamente sobre el impacto del estado de emergencia frente a este sistema administrativo que lo tenemos en un recuadro rojo de abastecimiento. ¿Por qué yo les decía que era necesario advertir los demás sistemas administrativos? Porque vamos a ver la relación directa de ese impacto, del impacto de la gestión de las contrataciones del Estado. Entonces, todo esto que está y todavía viene trascendiendo en el mundo y también, obviamente en nuestro país, ¿cómo está afectando? ¿Va a afectar solamente que se dejó de hacer algunas obras, que se dejó de comprar algunas cosas o algunos bienes o contratar algunos servicios? No, su trascendencia va más allá. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Abastecimiento como sistema administrativo tiene relación con otros sistemas. Incluso esos sistemas también le van a afectar al sistema de abastecimiento. Por eso es que la gestión de las contrataciones, como les mencionaba, no se va a enmarcar a si se adjudicó, no se convocó o quedó desierto un proceso. No, ahí estaríamos viendo la operatividad y el tema micro de un proceso de selección. Lo que necesitamos ver es su afectación. Entonces, para ello, es que tenemos que analizar un poco esta relación justamente de los instrumentos de gestión estratégica con los sistemas administrativos, para poder comprender cómo va a ser ese impacto en la gestión de las contrataciones. Aquí tenemos un elemento estratégico muy básico, ¿no? El plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional el plan operativo institucional,
Plan estratégico a largo plazo, plan operativo a corto plazo, que corresponden al Sistema Nacional de Planeamiento. Ya hasta ahí vamos viendo estos instrumentos relacionados a un sistema administrativo en particular. El PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Primera relación. Para yo poder cumplir un plan estratégico, que es a largo plazo, pongamos el ejemplo, un gobierno local, ¿no? Un municipio. La gestión tiene 4 años, 2019, 20, 21 y 22. Ha generado un PEI por ese periodo, y el plan operativo es un instrumento de cumplimiento de manera anual. Entonces va a haber un POI 2001, 2019, 2020, 21 y 22. Para cada año se está generando y se está contando con un presupuesto para cumplir ese POI, el POI del año. Sin embargo, este es el presupuesto institucional con el que arranca una gestión. Pero conforme se va dando en el tiempo, pueden existir modificaciones a ese presupuesto. Y en efecto, se van a ir generando presupuestos institucionales modificados en el número que sean necesarios y conforme lo necesite una administración. Ahí ya tenemos inmerso el Sistema Nacional de Presupuesto. Otro sistema administrativo. ¿Y qué más va a aparecer? Frente al cumplimiento de nuestro PEI, vamos a ver, nuevamente lo vamos a armonizar. Un plan estratégico para 4 años, tomando como ejemplo un gobierno local. Vamos a desarrollar el plan operativo del año 2020, ¿no? ¿Qué se hizo? 2020, nuestro plan operativo, y sobre la base de un presupuesto institucional de apertura. Ahí está el objetivo o los objetivos que vamos a cumplir con el presupuesto establecido. Para ir cumpliéndolo, o para llegar a cumplirlo, hemos establecido un plan anual de contrataciones. Entonces, ahí estableceremos las adquisiciones, las contrataciones de servicios y de corresponder a la entidad la ejecución de obras que son necesarias para alcanzar ese plan operativo institucional en función del presupuesto con que cuenta. Y ahí tenemos al Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, todo eso en estos 3 sistemas están vinculados. Planeamiento, presupuesto y abastecimientos. Y hemos visto la relación. Presupuesto para cumplir un plan operativo. Abastecimientos. ¿Qué bienes, qué servicios se necesitan en función de alcanzar esos objetivos, pero tomando en cuenta el presupuesto con el que contamos? Ya estamos viendo entonces de una manera, espero didáctica, cómo se están relacionando ahora esos 3 sistemas. ¿Esto qué va a traer consigo? Vamos ahora a operativizar un poco esto para que podamos entender el impacto en la gestión de las contrataciones. Ahí está el plan estratégico que les había mencionado hace un momento. Obviamente un plan estratégico institucional, dependiendo del estamento, del nivel de gobierno, está sujeto a un plan estratégico macro que puedan generar. Si es un municipio distrital, estará sujeto a los planes macro que tienen como a la provincia en la que corresponda, ¿no? Igual las direcciones regionales en función del plan macro que va a tener un gobierno regional. Entonces,
pero establecen todos un plan estratégico institucional. Y ahí sale, para el ejemplo que les estaba manifestando, un plan estratégico 2019-2022, que es por el periodo en el que va a estar esta autoridad y va a realizar la gestión en su entidad. Ahí tenemos nuestro POI. Para cumplir este plan estratégico multianual necesitamos un POI cada año. Ahí está el POI 2019, aquí está el POI 2020 que se llevó a cabo, tendríamos el 21 y el 22. Centrémonos en el 20. Para cumplir este plan operativo, necesitábamos ver con cuánto de presupuesto tenemos para alcanzar este objetivo u objetivos planteados en aras de alcanzar el gran objetivo del plan estratégico. Por aquí estamos viendo que se inicia con un presupuesto institucional de apertura. Pero en el transcurso del tiempo pueden haber modificaciones. Y en efecto, yéndonos ahora a lo que ha pasado el 2020. 16 de marzo inicia el confinamiento, el aislamiento. Todo se paralizó. Las organizaciones públicas, las entidades públicas, los estamentos públicos, como quieran llamarlo, paralizaron. Solamente teníamos la actuación de servicios urgentes, inmediatos, ¿no? Servicio de limpieza pública y seguridad ciudadana. Pero a la vez, ¿qué impactó? Los ingresos. El presupuesto institucional de apertura con el cual todas las organizaciones habían planificado el año, comenzó a mermar a todo nivel, porque ya el Estado no recaudaba igual, obviamente, porque se cerraron los comercios. Directamente cada institución, sus recursos directamente recaudados, ya no iban a ser igual por el flujo de operaciones. Para ver tributos, ya tasas no habían. La recaudación tuvo que bajar. Por lo tanto, ese presupuesto mermó. Otro cambio en el presupuesto, que vamos a verlo directamente relacionado al estado de emergencia. Por ejemplo, hubo un presupuesto que se le otorgó a los gobiernos locales específicamente para brindar canastas familiares de alimentación, de alimentos básicos. Sí, fue una incorporación de un presupuesto, porque obviamente cuando se formuló el presupuesto institucional de apertura, ni se tenía la idea que iba a haber este presupuesto adicional, porque se desconocía totalmente de la pandemia, ¿no? Entonces, así como hubo una reducción de presupuesto, también hubo una incorporación. Pequeña en algunos casos, sí, porque hubo toda una tabla, ¿no? Gobiernos locales que recibían un gran bloque, 50.000 soles, algunos otros 100.000, algunos otros 200.000, 500.000, 1.000.000, y hay 3 gobiernos locales que recibieron 2 millones. Pero era exclusivamente para canastas familiares con alimentos básicos. Y así, se tuvieron que incorporar incluso presupuestos o destinar y cambiar los mismos para que cuando en agosto que se vuelve a reactivar las atenciones, se necesitaba primero pruebas para el personal que iba a incorporarse a trabajar, pruebas rápidas. ¿Estaba presupuestado? No. Se necesitaba comprar mascarillas, alcohol, y demás aparatos que necesitaban justamente para controlar la temperatura, por ejemplo.
y había otra modificación presupuestal. Y así, todas las que hubieron durante el 2020 generaron una serie de modificaciones al presupuesto. ¿Y esto cómo trasciende a las contrataciones? Porque a partir de nuestro presupuesto institucional aprobado, que está en el marco del plan operativo institucional que buscaba alcanzar objetivos en ese año, se elaboró un plan anual de contrataciones. Pero, dado el estado de emergencia, se tuvo que hacer una primera modificación. Por ejemplo, a dotar de mascarillas, a dotar de alcohol, justamente a las áreas de limpieza pública, seguridad ciudadana, porque eso no estaba dentro del plan anual de contrataciones. Primeras modificaciones. Segundo, cuando se da esta canasta, este presupuesto para la canasta, se incorpora presupuesto, pero también teníamos que buscar ahora llevar a cabo un proceso para adquirir estas canastas. Si bien es cierto, se ha exonerado, pero eso es exonerar del proceso. Pero no quiere decir que va a estar fuera del PAC. No, para nada. Tiene que estar dentro del plan anual de contratación. Por eso había que modificar y hacer su incorporación. Y ahí viene el segundo gran efecto que ha tenido el impacto que se ha tenido en la gestión de las contrataciones. ¿Cuántos órganos encargados de las contrataciones han estado preparados para procesos exonerados? O sea, tomemos en cuenta la realidad de todo nuestro país. Superamos las 3.000 entidades. De acuerdo al nivel poblacional, tenemos el presupuesto, etcétera. ¿Cuántos gobiernos locales pequeños tienen un órgano encargado de las contrataciones bastante básico? De uno. Así es, de una persona. Y si esta persona, si bien es cierto, tiene que estar certificada de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, pero ¿habrá tenido alguna experiencia con exoneración de procesos? Pero se tenía que llevar así porque el presupuesto que se dio era para atender de manera inmediata justamente a los beneficiarios de estas canastas. Así que tuvieron que, de alguna manera, sacar a flote esas exoneraciones. ¿Preparados o no preparados? ¿Con experiencia o sin experiencia? Lo tuvieron que llevar a cabo. Y eso va a traer el tercer impacto. Ya. ¿Y cuál era el tercero? ¿Y qué pasa si yo hice mal, llevé mal, conduje mal esa exoneración? Ahí vamos a ver la otra. ¿Por qué? Porque hubo un encargo expreso, en este caso, a otro sistema. ¿A cuál? Sistema Nacional de Control. Salió incluso una ley en el mes de junio en el cual le daban un encargo para hacer justamente un acompañamiento a estos presupuestos que se estaban otorgando en torno al estado de emergencia a través del control simultáneo. Y producto justamente de ese control simultáneo se han establecido situaciones adversas, deficiencias e incluso irregularidades dentro de este presupuesto en específico que eran para las canastas. ¿Ve? Entonces, vamos viendo la incorporación de un sistema adicional, de un sistema administrativo que guarda relación con el marco de sus competencias, que es el vigilar y supervisar la administración y uso de los recursos que le dota el Estado. Continúa pasando el tiempo y hay modificaciones al PAC. Y hubieron muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque
ya de lo que estaba programado, no había el presupuesto suficiente. El MEF, a partir de sus competencias en los otros sistemas administrativos, tuvo que destinar y autorizar el cambio de presupuestos para atender algo básico, como son las remuneraciones, por ejemplo. Otro aspecto básico para atender, los programas sociales. Entonces, ese gran PAC, muy prometedor, que se había eh, plasmado inicialmente en el Plan Anual de Contrataciones, tuvo que tener toda esta serie de cambios. Y obviamente, esto tenía que impactar a nivel presupuestal, porque hay menos recursos, tanto de los que otorga el Estado como los que directamente recauda una organización edil. Primer punto. Segundo, al no cumplir yo ese plan, ese PAC, porque ya no tengo recursos, definitivamente, ¿cómo queda mi plan operativo? Insatisfecho. Todos esos objetivos que estaba pensando lograr en aras de alcanzar justamente mis objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional, se han visto suspendidos. Ya para finalizar el 2020, había algo más prometedor, que todo esto estaba cambiando, que estaba mejorando, y ya estábamos en la fase 4 de la activación económica. Sin embargo, el inicio de este año trajo consigo una segunda ola y nuevas políticas restrictivas en aras de cautelar justamente la salud de la población. Ahí está el impacto, que no tiene que ver si se adjudicó o no se adjudicó, ¿se dan cuenta? No tiene que ver si quedó desierto o no. Es más grande porque estamos hablando de la gestión de las contrataciones de toda una entidad que tendría que estar y debería de estar alineado a los objetivos institucionales planteados para el año en su POI, en aras de alcanzar sus objetivos estratégicos planteados en su PEI, ¿no? Entonces, espero yo haber alcanzado con esto ese impacto de la gestión de las contrataciones, que no es una isla, que no es pensar en la parte operativa de un proceso de selección. No. Recordemos que el proceso de selección, o mejor dicho, la contratación pública, el Estado, maneja estos cuatro aspectos. Sin embargo, aquí está en la planificación y programación, está el PAC. Todo lo que pensamos adquirir y contratar para el año siguiente. Aprobado una vez que se apruebe el presupuesto institucional de apertura de las entidades. Con ese marco, recién vamos a desarrollar los procedimientos de contratación, que cada procedimiento tiene su etapa preparatoria, selectiva y de ejecución contractual. Ya cuando comencemos a desarrollar o a ejecutar el plan, el PAC, ahí va a estar. Nuestro PAC ya aprobado, colgado en el SEACE, publicado, mejor dicho. Vamos a comenzar, de todo lo que hemos programado, vamos a comenzar a ejecutar. Ejecutaremos una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, posteriormente un concurso público número 2, y así recién en la licitación, de acuerdo a cómo están programados. Eso son los convocados. Podríamos haber programado 20, pero solamente hemos convocado 8 para el ejemplo. Y eso es lo que se ha dado ahora. Nuestro PAC inicial pudo haber contemplado, de acuerdo a la magnitud y naturaleza de cada entidad, pudo haber programado 40, pero con toda la paralización
desde canastas. No estaba. Todo eso se ha ido modificando y recién convocando. Esto es entonces una manera muy práctica de mostrarles el cumplimiento del PAC, que no ha podido desarrollarse de manera adecuada por justamente las disposiciones que estableció el Estado. Y toda la afectación de esto frente al cumplimiento de nuestro plan operativo y obviamente a la incidencia que va a tener en nuestro planeamiento estratégico. El nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento se está planteando con estos tres: programación multianual de bienes, la gestión de las adquisiciones, la administración de bienes. De activarse en este año el Sistema Nacional de Abastecimientos, ya de acuerdo al reglamento del Sistema Nacional de Abastecimientos, está contemplando justamente estas actividades y operaciones por cada uno de estos sectores. Así está. Ya el año pasado hemos visto publicado incluso aceptando opiniones respecto de lo que estaba planteando el Sistema Nacional de Abastecimiento. Se tenía la idea de que incluso el año pasado se iba ya a activar este Sistema Nacional. Obviamente que todo el tema de la pandemia ha afectado a poderle dar continuidad e inicio a la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, de activarse, nuevamente vamos a tener esa afectación. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el PAC. Ahorita se están formulando y se han formulado los PACs conforme a la ley y el reglamento de contrataciones actual. Pero de darse este cambio, ya vamos a tener ubicado en esta programación multianual de bienes, servicios y obras al PAC. Y aquí en la gestión de las contrataciones o de las adquisiciones tendremos a la ejecución del PAC. Ahí están las convocatorias efectivas que se van a hacer a todo lo que se ha programado en el Plan Anual de Contrataciones. Entonces, esto sería, si es que se activara en cualquier momento, el inicio de la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimientos. Bueno, era un poco de la teoría de los abastecimientos, pero acá quisiera mostrarles, por ejemplo, un PAC. Esta es la Municipalidad Provincial de Tacna, justamente en su PAC 2020. Primer punto que llama la atención. Miren sus indicadores de ejecución. Indicador de cumplimiento, 37.36%. Y vamos a ver el cuadro estadístico que tenemos debajo con relación a la ejecución de procesos. Ahí, miren. Y estamos hablando, julio, la gran mayoría de entidades tiene este mismo esquema. ¿Por qué? Se reactivó, se autorizó el reinicio de operaciones de las entidades públicas y se repuntó en todos en julio, porque miren cómo se ha ido paralizando, obviamente, desde marzo. Si ahí tenemos 199.900 de ejecución en el mes de abril, podemos entender que Tacna recibió 200.000 soles para la adquisición de canastas de alimentos básicos. Ese es el único proceso exonerado que han llevado en abril, por eso es que figura ello. ¿Ve? Nuevamente en julio se reactiva todo y ahí tenemos 22 millones convocados en un solo mes. Y en los siguientes o subsiguientes meses se han ido convocando.
no conforme tal vez a un inicio se había programado, pero se dio continuidad a la programación, porque aquí lo que tenemos es más o menos un promedio de convocatorias mensuales entre 2 y 3 millones. Miren, esto es un claro ejemplo de cómo afectó a la gestión de las contrataciones. Bueno, disculpen, hubo una pequeña caída en la red, pero ya lo solucionaron la parte técnica. Entonces, estábamos mencionando justamente esta gran muestra solamente en el PAC, que está publicada en el SEACE y es de acceso a todos, entre lo que Tacna había sufrido en este 2020 en la gestión de sus contrataciones, enmarcándolo en lo que logró convocar, ¿no? Y habíamos comparado en lo que el año pasado había sufrido. O sea, cómo realmente había llevado a cabo su gestión de las contrataciones. Este es el esquema que más o menos se repite en la gran mayoría de entidades públicas, ¿no? Debido justamente al impacto con el presupuesto. Uno. El otro es con el tiempo. Si se paralizó de mayo hasta julio, todo lo que se dejó de convocar se hubiera podido, aún contando con el presupuesto, convocar entre agosto y diciembre. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que no es solo convocarlo, sino es cuántos se presentan y sobre todo salvar las situaciones controversiales que puedan existir, lo que pueda meritar la necesidad de un pronunciamiento del OCE y esto prolongar los procesos. ¿Ve? Todo a lo que se tiene que enfrentar justamente la gestión de los procesos. Entonces, veíamos en principio esa afectación, ¿no? La falta de presupuesto, la paralización frente a la gestión de las contrataciones. Y esto a la alteración del cumplimiento de los objetivos del plan operativo y también obviamente, del plan estratégico. Pero lo último que les mencionaba es cuán preparados estaban los órganos encargados de las contrataciones para poder asumir, por ejemplo, llevar a cabo las exoneraciones. Porque si bien es cierto, eso puede estar muy bien plasmado en el reglamento, pero otra cosa es ejecutarlo. Y frente a ello hubo un encargo expreso al Sistema Nacional de Control. Y vamos a ver ya en esta parte final justamente ese gran encargo como control simultáneo bajo modalidades que tiene el sistema. Tiene la modalidad de visita de control, la modalidad de control concurrente y la modalidad de orientación de oficio. Miren, yo he rescatado un par de informes de control concurrente que van a demostrar justamente cuán preparado o no estuvo este órgano encargado de las contrataciones para afrontar la compra de canastas. Miren, aquí tenemos un informe de control concurrente a la Municipalidad Provincial de Huancayo, proceso de adquisición y entrega de canastas básicas en mérito al decreto de urgencia 033. ¿Y qué han podido establecer? Miren, aquí los vamos a ver. Situación adversa determinada en este control concurrente. Dice, la entidad para la adquisición de canastas básicas no contó con un padrón de beneficiarios que identifique y priorice a las familias más vulnerables. Y acá un tema de operatividad. Contar con bases de datos que puedan brindar y hacer que alcance esos bienes y cumplan sus objetivos. Dos, dice, los productos adquiridos para las canastas familiares no fueron recepcionados dentro de los plazos acordados. Recuerden que la exoneración es al proceso, no a la parte de la ejecución contractual. Para eso se establecen plazos. Ya tiene que ver directamente con adquisiciones, con logística, con abastecimientos o como quiera llamarse el órgano encargado de las contrataciones. No fueron recepcionados dentro del plazo. ¿Qué tendría que haber pensado ahí, actuado? Es la aplicación de penalidades, ¿no? Directamente. Y si esto sobrepasaba al 10% en función del tiempo preestablecido de plazo,
simplemente la resolución del contrato. ¿Ves? Tercero, viene almacenando las canastas básicas en ambientes bajo condiciones que no ponen o que ponen en peligro su conservación. Acá hay un tema ya de logística, de cómo están almacenando. Y finalmente, ¿qué nos dice el último ejemplo o la última situación que han detectado? La entidad viene distribuyendo canastas básicas sin contar con un cronograma de distribución. Ya se adquirieron, nos llegaron fuera del plazo, encima no tenía un padrón y ahora las voy a distribuir sin un cronograma. Entonces no se está cumpliendo el objetivo, atender a una población vulnerable y de manera inmediata, ¿no? Miren, ese es el otro efecto. Aquí he rescatado uno más para darles como ejemplo y alcanzarles finalmente esto. También un control concurrente dice adquisición, recepción y distribución de productos. Vamos a ver la situación adversa que se ha podido determinar. Dice, la administración municipal efectuó la regularización documentaria fuera del plazo establecido. Así es. La exoneración nos exonera, valga la redundancia, del proceso, pero nos dice que tenemos que regularizar toda esa documentación y para ello nos otorga un plazo. No solamente para la emisión de esos documentos, sino también para el registro dentro de él se hace. ¿Qué se ha determinado? Que se use una regularización fuera del plazo. ¿Qué más dice esta situación adversa? Asimismo, los sustentos técnico y legal no cuentan con el detalle expreso de la fecha que el proveedor entregó los bienes. Entonces, ¿estaban preparados como organización, como órgano encargado para poder asumir una exoneración? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué factores habrán incidido para que se haya podido detectar todo esto y hayan actuado de esta manera? ¿Se dan cuenta entonces, frente a ello, cuál es la necesidad no solamente de aprender la operatividad de la ley y del reglamento, sino como gestores públicos, se necesita ver el impacto que va a tener toda esa actuación, en este caso de los conformantes del órgano encargado de las contrataciones, para poder asumir uno con responsabilidad, con probidad, las labores que va a desarrollar como órgano encargado. Segundo, cómo esto va a afectar realmente al cumplimiento del plan operativo de una institución y por ende al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en el plan estratégico institucional. La gestión pública no es aprender solamente la operatividad de un área, sino trae consigo ver la relación que tienen con los demás sistemas administrativos y en función de ello, la importancia que cada uno juega dentro de la administración pública. Espero yo que en este espacio de tiempo que me ha brindado la Escuela de Posgrado de la Universidad me haya permitido alcanzarles a ustedes un poco de esta perspectiva y de este análisis de una manera bastante dinámica, espero yo, y que ustedes hayan podido entender la necesidad que tenemos realmente los gestores de comprender estas incidencias, estas relaciones que hay entre los sistemas y diversos sistemas administrativos en aras de poder hacer una gestión pública eficiente. Muchas gracias. Estaré a la espera de poder absolver las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, profesor José Antonio Redondo, por esta exposición. Como siempre, una disertación impecable y esta exposición tan interesante. Muy bien, comenzamos con la rueda de preguntas. Tenemos una primera pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son las normas referentes a contrataciones públicas ante la COVID-19? Bueno, la ley y el reglamento de contrataciones siguen siendo las normas base de las contrataciones públicas. Eso no va a cambiar hasta ahora. Lo que se han establecido a través del OCE son algunas disposiciones en particular para poder atender algunos tipos de procedimientos. Por ejemplo, ¿no? Hay relación en la reactivación de las organizaciones públicas frente a las obras que se habían quedado
de alguna manera paralizadas, pues. Pero esto que tenía que relacionarse no solamente al reactivar la ejecución de obras, sino también al cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Entonces, imaginemos que hay una obra que tenía cuadrillas de operarios de hasta 50 y ahora ya no podía haber, pues, grupos y aglomeración de personas mayores a 30. Definitivamente iba a haber una afectación al proceso constructivo, iba a ser más lento. Yo no podía tener 50 personas porque estaría afectando otra disposición. Entonces, sobre eso, por ejemplo, se ha tenido que regular de manera específica. Entonces, la ley y el reglamento siguen siendo las normas base de las contrataciones, sino que hay que dar y prestar la importancia debida a las disposiciones en particular sobre temas específicos que ha ido brindando el OCE. Bien, tenemos acá otra pregunta que nos hace Miriam Donaire. ¿Qué sucede cuando una entidad aprueba a destiempo el PAC? La PIA fue aprobada el 5 de enero y a la fecha aún no han aprobado el PAC. Ujú. Bueno, tomemos en cuenta que el PAC es el instrumento técnico que nos permite iniciar con las contrataciones públicas. Si no tenemos PAC, no podemos dar inicio a las contrataciones. Entonces, si el PAC debió haber sido aprobado y después publicado, esta publicación no es un mérito de ponerlo algo así como en un periódico mural y decir ya está publicado. No. O ponerlo en un diario. No. La publicación es en el SEACE, pero no para decir miren lo que vamos a hacer, sino que esto da pie a que podamos iniciar los procesos de contratación. Si no está registrado, yo no puedo iniciar un proceso. Por lo tanto, esta entidad se encuentra ahorita mutilada, o sea, paralizada de decir, ¿cómo empiezo algo si no lo tengo registrado? Para empezar, no va a poder hacerlo. Imaginemos si es un gobierno local, ya estamos 9 de febrero, debió haber convocado en enero su adquisición de productos para el vaso de leche. Si ni siquiera tiene aprobado el PAC, imagínense cómo está ahorita de retrasado. Aquí hay definitivamente toda una responsabilidad administrativa respecto de los responsables de formular el PAC. Así es, porque ya tienen el PIA aprobado. Entonces, no hay mayor justificación para que digan que no se ha podido elaborar el PAC. Porque tomen en cuenta que el PAC, el PIA incluso, se ha ido armonizando en función de los presupuestos para darle cumplimiento al proyecto de PAC que estoy planteando. Entonces, una vez aprobado el PIA, solamente quedaba afianzar el PAC y hacer el acto resolutivo que apruebe correspondientemente eso y hacer la publicación, ¿no? Entonces, va a haber definitivamente una responsabilidad administrativa funcional respecto de quienes no hayan formulado hasta ahora, por ahí. Ahora, la afectación siguiente con relación a los procesos que ya debieron de convocarse también van a generar otro tipo de responsabilidades. Excelente. Otra consulta tenemos. A ver, dice, ¿cuál es la explicación desde el enfoque de contrataciones del Estado de por qué no se compraron a tiempo las vacunas, el oxígeno y demás implementos necesarios para combatir la pandemia? Ajá, a ver, y esto lo vamos a unir con una explicación relacionada a administración de riesgos. Para antes del 15 de marzo, todos los ciudadanos peruanos ni imaginábamos que iba a darse un decreto en el cual se iba a establecer el estado de emergencia, porque se desconocía que ya esta pandemia estaba llegando a estas latitudes del mundo. En definitiva, toda la afectación posterior es un total desconocimiento. Entonces, la incidencia que iba a tener respecto de los contagiados, de nuestra falta de capacidad hospitalaria y la necesidad, por ejemplo, de oxígeno, no se podía calcular como para poder decir, compremos previsoriamente o tengamos en los packs tanto de oxígeno. No, porque era incierto. Esto, toda esta incertidumbre es algo que no se pudo planificar definitivamente.
Y lo mismo está sucediendo con el tema de las vacunas. O sea, no es como ir a la farmacia y decir quiero 3 vacunas y me las llevo a mi casa. Para empezar, hay toda una normativa respecto de la aprobación de la efectividad de esas vacunas que tiene que pasar por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insertos como país dentro de la reglamentación de la OMS. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a ciertos protocolos y parámetros que establecen para la adquisición de ellos. Hay países, dicen, sí, pero otros países han comprado por millones, sí. Hay países que han comprado hasta para proveerse de 5 dosis, porque los laboratorios pues tienen una diversidad de definiciones de sus vacunas, algunas que solamente bastan 2 dosis, algunas que necesitan 3 dosis, algunas que han salido incluso con anterioridad como pruebas. Entonces, no es sencillo. ¿Por qué? A ver, así como este órgano encargado de las contrataciones que les di en el ejemplo, eh, no salió un presupuesto para comprar canastas familiares y no lo supo operar. Tal vez porque no estaba preparado, tal vez por la presión de la ciudadanía, qué sé yo. ¿Cuántas veces nuestro país ha comprado vacunas para atender una pandemia? ¿Hay una experiencia previa? En el último 30 años se ha comprado algo de esa magnitud? No, definitivamente es algo sui generis, ¿no? Y atendiendo a eso, Edson nos menciona, dice, pero Europa estimó que sería en tal magnitud. Miren, incluso les podría hablar de países eh, del Medio Oriente que tienen un ministerio o algo similar como esa entidad de prospección. Ellos tienen el estudio científico de prospección para ver la magnitud de la afectación de riesgos. Entonces, eso les permite a ellos adelantarse muchas cosas. Recordemos, nuestro país es un país tercermundista todavía. Todavía. Si damos años luz a tener un ministerio de prospección, imagínense, ¿no? Pero ellos ya están viendo no solamente qué situaciones va a traer consigo la pandemia, sino adelantándose incluso a las consecuencias a nivel de salud que pueda tener esto, ¿no? Pero es así. O sea, la experiencia que tenemos como país frente a eso, pues no hay otra de la cual cogernos, ¿no? Para ver todo ello. Muy bien, profesor. A ver, una última pregunta. Nos dicen, con respecto a las tablets que adquirió Minedu, ¿logra usted ver alguna observación o considera que fue una compra óptima? Bueno, eh, es un tema, no quiero ser irresponsable con lo que voy a manifestar, ¿no? Adelantando un juicio, pero voy a dar una opinión netamente personal. Definitivamente la magnitud, ¿no? De estas compras, porque no era pues un lote pequeño, para nada, ¿no? Para nada. Puede establecer incluso que nuestro país pueda ejercer y exigir condiciones particulares para un fabricante. Porque no estamos comprando pues un lote de 100 tablets, de 1000 tablets. No, es un lote realmente inmenso, que podría ser todo el lote de fabricación que pueda tener justamente una industria. O sea, es decir, nosotros necesitamos o medio millón de tablets, por dar un ejemplo, ¿no? Incluso puedo dar especificaciones de color, de inscripciones básicas que yo necesite que tenga esto para identificar incluso su entrega. Y decirle, ese lote es exclusivamente para esta atención del país. ¿Por qué? Porque la magnitud de la adquisición lo permite, lo permite. Entonces, frente a ello, definitivamente se hubiera podido obtener mayores ventajas, porque estamos hablando de un lote que va a producir.
o incluso la magnitud podría ser que se produzcan o 2 o 3 lotes, qué sé yo, pero se podrían tener mejores condiciones para el uso en nuestro país, ¿no? Muy bien, profesor, nos quedaríamos toda la tarde respondiendo a diferentes consultas que tienen los invitados de esta tarde, pero bueno, el tiempo en estos webinars es a veces un poco tirano. Así es que vamos a continuar. Muchas gracias por esas respuestas a todas las consultas. Estas y más, de repente se van a poder visualizar en el WhatsApp del grupo que se está compartiendo, de todas maneras, para que puedan hacer las consultas que tengan hacia el docente. Muy bien, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes consultas. Estamos compartiendo por el chat del enlace la encuesta, la cual estará disponible solo por el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, les invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace también por el chat. Bueno, mis estimados participantes, definitivamente, como lo mencionaba nuestro interlocutor, el tiempo es ingrato. Hay un montón de preguntas e inquietudes que obviamente se han podido generar a partir de este encuentro académico, pero rescatar dos cosas muy importantes. Felicitarlos a ustedes por haberse dado un tiempo para poder tal vez escuchar a alguien que les pueda brindar un poquito de conocimientos o de experiencia. Pero lo importante es que ustedes se han dado esa oportunidad. Y eso es algo que yo rescato mucho ahora dentro de todo este tema de la pandemia, porque pónganse a pensar ustedes qué estarán haciendo otras personas en vez de haberse dedicado como ustedes una horita a este webinar. Habrían estado viendo televisión, jugando PlayStation, estando con sus hijos, durmiendo, qué sé yo. Pero ustedes se han dado un tiempo para ustedes. Y ese es el mejor regalo, ¿no? La educación, brindarse un espacio para con ustedes mismos. Necesitamos gestores públicos que estén a la vanguardia de los cambios que se dan en el Estado. El que no se actualiza, el que no se capacita, va a perder vigencia profesional y se va a quedar en el tiempo. Así que aprovechemos ese espacio que nos puedan brindar muchas instituciones, que nos pueda brindar ahora la Universidad Continental para poder compartirlo con ustedes y en función de ello acrecentar nuestros conocimientos. Nuevamente el agradecimiento a la Escuela de Posgrado por haberme permitido llegar a ustedes y conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, profesor. Y bueno, tomando las palabras de nuestro docente el día de hoy, queremos hablarles un poquito del programa de especialización en contrataciones del Estado, que a continuación pues vamos a proyectar. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará el certificado de especialista en contrataciones del Estado a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad son clases a distancia en tiempo real y la duración son 128 horas lectivas. Nuestro plan de estudios se divide en 7 módulos. El módulo 1 es gestión y abastecimiento público. Módulo 2, planificación y actuaciones preparatorias. Módulo 3, métodos de contratación. Módulo 4, ejecución contractual. Módulo 5, solución de controversias. El módulo 6, contratación electrónica del Estado, se hace. Módulo 7, ética, responsabilidad civil, control y sanciones para funcionarios y servidores públicos, Bien, eso se repitió, creo. Nuestra plana docente, el profesor Jorge Perleche García, Jackson Gallardo Aguilar, Elvis Revilla Llerena, David Prada Camero. Siguiente, por favor. Edith Huancauqui Rodríguez, Milton Silva Gil, Carlos Rivera Rodríguez Rojas, Richard Antonio Castillo, Marcelo Sedamanos Rodríguez, Magali Rojas Delgado y Sandro Hernández Díez. Muy bien, para nuestro programa de contrataciones con el Estado, están ahí los teléfonos.
para quienes estén interesados, ¿no? Y esto da inicio en el mes de abril. ¿Por qué estudiar con la Universidad Continental, con la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental? Tenemos más de 135.000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estados como estudiantes, 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, ediciones de la maestría en gerencia pública, ediciones del programa de especialización justamente de contrataciones del Estado, 208 de estas ediciones y 134 ediciones de maestrías, ¿no? Esa es nuestra experiencia en cifras y por qué usted quizás debería estudiar con nosotros. Muy bien, ya concluyendo el evento, de esta manera damos pues por terminado nuestro webinar El impacto del estado de emergencia sanitaria en la gestión de las contrataciones públicas. Agradecemos la participación de nuestro ponente José Antonio Redondo Cristóbal y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les pedimos que se cuiden mucho y agradecemos su participación. Muchas gracias.